La crisis inmobiliaria que atraviesa Culiacán ha sido una de las consecuencias económicas de la interminable guerra entre las dos facciones del cártel de Sinaloa, un conflicto que suma más de 2,000 muertos y otros tantos desaparecidos, y que ha paralizado la actividad productiva, ha exhibido la incompetencia de las autoridades para contener la violencia y propiciado la fuga masiva de capitales hacia otros estados. En 2025, la venta de vivienda nueva en la capital sinaloense se desplomó alrededor del 70%, una caída que comenzó en el segundo semestre del 2024 tras la entrega de Ismael El Mayo Zambada a autoridades de los Estados Unidos, lo cual derivó en una guerra entre la Mayiza y la Chapiza, principalmente en la zona centro y sur de Sinaloa. Datos de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en Sinaloa indican que 7 de cada 10 operaciones de compraventa de bienes inmuebles se han cancelado a partir del inicio del conflicto. Instituciones bancarias, las que prestan dinero a los empresarios inmobiliarios para la construcción de nuevos complejos residenciales, redujeron la colocación de financiamiento en Sinaloa ante el aumento del riesgo y el incumplimiento de pagos por parte de las desarrolladoras que detuvieron sus obras y han acumulado inventario de casas que no han podido vender. El impacto económico es profundo. Investigadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa estiman que en apenas 10 meses en 2025, el sector perdió alrededor de 23,000 millones de pesos en valor, afectando a más de 12,000 empleos directos e indirectos. La industria de la construcción, que a nivel nacional aporta cerca del 8% del Producto Interno Bruto y emplea a 1 de cada 5 trabajadores, quedó semi-paralizada en Culiacán. Constructoras despidieron cuadrillas completas y los desarrolladores recortaron personal administrativo ante la falta de nuevos proyectos. La depreciación de los inmuebles es otro síntoma de la crisis. En Culiacán, el valor de las propiedades cayó hasta un 40% en algunas zonas, una reducción insólita, ya que Culiacán estaba experimentando un boom inmobiliario. Viviendas que hace 2 años se ofertaban en 5 millones, hoy difícilmente alcanzan los 3 millones de pesos, y aún así no encuentran comprador. Analistas inmobiliarios de Culiacán describen el fenómeno de esta manera. Actualmente, el mercado está conformado por compradores con capacidad de negociación y vendedores surgidos, que bajan precios o aceptan contraofertas con tal de vender. Al mismo tiempo, cientos de viviendas permanecen vacías, propiedades cuyos dueños se desplazaron por temas de seguridad. La crisis inmobiliaria es paralela al colapso del comercio. El centro de Culiacán ofrece hoy una imagen cercana a la de un pueblo fantasma. Solo en los primeros días de enero de 2026, más de 40 negocios cerraron sus cortinas, de acuerdo con la Unión de Comerciantes del Centro. El antecedente inmediato es aún más grave. Durante los meses más intensos de la violencia, alrededor de 2,300 establecimientos dejaron de operar en la capital y menos de la mitad logró reabrir. La combinación de inseguridad, caída del consumo, alza de costos laborales y falta de circulante volvió inviable la operación de las micro y pequeñas empresas que resistieron incluso la pandemia. Organismos empresariales como Coparmex Sinaloa advierten que el discurso oficial de recuperación económica del gobierno estatal no se sostiene frente a los datos. En 2025, los homicidios dolosos aumentaron 67% respecto al año previo y se registraron más de 1,400 personas desaparecidas, mientras el presupuesto estatal en seguridad creció apenas un 13.6%. La brecha entre la magnitud de la crisis y la respuesta gubernamental se traduce en cierres, desempleo y migración forzada. El retiro de capital no se limita a inversionistas legales. Durante años, buena parte del dinamismo inmobiliario estuvo sostenido por capital ligado al crimen organizado, la llamada narcogentrificación. Hoy, ese capital ha desaparecido. Operadores y familias vinculadas al cártel de Sinaloa se trasladaron a otras entidades como Durango, Jalisco, Baja California y de manera significativa a la Ciudad de México. Con ellos se fueron los recursos, pero también parte de la violencia. En la capital del país se han documentado asesinatos y detenciones de integrantes del grupo criminal, incluido el de Oscar Noé Medina González, mejor conocido como el Pano, jefe de seguridad de la facción de los Chapitos, ejecutado en diciembre del 2025 en plena zona rosa. En Sinaloa, en cambio, la economía quedó completamente deteriorada.
La Federación de Colegios de Economistas calcula que las pérdidas acumuladas por la crisis de inseguridad superan los 65,000 millones de pesos. En el discurso oficial de parte del gobierno del morenista Rubén Rocha Moya, el cierre de negocios en Culiacán responde en gran parte a ciclos naturales del comercio. Autoridades de Canaco mencionaron de igual manera que los cierres de negocios no se deben únicamente a la violencia, sino a factores económicos y posiblemente a una mala administración. A más de un año del estallido del conflicto interno del cártel de Sinaloa, no existe una estrategia integral para rescatar el sector inmobiliario. Las medidas se limitan a incentivos comerciales totalmente aislados y a llamados retóricos a la inversión, mientras la violencia persiste en Sinaloa.